De nuevo, qué Hola, honor. qué alegría verte de nuevo. Muchas gracias. Bueno, quedaron tantas preguntas pendientes la anterior vez que, que te propuse hacer otro para poder un poquito ayudar a las personas que se quieren iniciar en la meditación y que buscan una orientación. ¿Y quién mejor que tú para este tema? Bien, vamos allá pues. Vamos allá. La primera pregunta, em, ¿meditar para conectarse o para desconectarse? Bueno, la meditación es algo inclusivo, ¿eh? Quiero decir con esto que nosotros tenemos, digamos, dos vidas, o debiéramos tener dos vidas, desde el siguiente punto de vista. Uno sería la vida externa, lo que la vida nos ofrece, lo que buscamos en la vida, lo que queremos lograr, las metas, nuestra existencia individual, nuestra vida en la sociedad, en el campo emocional, laboral y todo lo demás. Y luego, digamos que podríamos tener un tipo de mirada distinta que podríamos denominar la mirada interior. Y en esa mirada interior vamos a acceder a los mecanismos de aquello que nos hace humanos, que no es otra cosa que nuestra propia conciencia, nuestra individualidad, nuestro yo, en definitiva, la mente que nos hace pensar, reflexionar, analizar, sufrir, alegrarnos, vivir y por último decirle adiós a este mundo hacia un viaje en dirección a lo desconocido. De momento lo dejamos ahí. Bueno, me dejas pista libre para un tema tan profundo como el de la meditación, que no deja de ser meditación, quién sabe, más allá de la muerte, ¿no? Bueno, la meditación como tal existe en todas las culturas, absolutamente en todas, pero también va acompañado por un sistema, a veces de creencias o en otras ocasiones con algo pues mucho más elaborado, que son aspectos filosóficos, donde el individuo trata de indagar. E indaga a través de esa pregunta, ¿quién soy yo? Porque estamos en el universo, somos arrojados a la vida, venimos a la vida sin saber a qué se debe, cómo se debe, por qué nazco aquí y no en otro lugar, por qué soy feliz, qué significado tiene la vida, a dónde me lleva. En fin, las preguntas son múltiples, son infinitas. Y el ser humano, por curiosidad e incluso por necesidad, trata de encontrar respuestas. Pero estas respuestas, en el mundo tal y como lo concebimos, no las encontramos. Entonces hay quien indaga mucho más, explora mucho más y trata de comprenderse a sí mismo. De tal manera que si queremos analizar el océano, para saber de qué está compuesto, no analizamos todo el océano, sino que cogemos una gota y sabemos de qué está compuesto. Esa gota es cada uno de nosotros. Y entonces, el penetrar en nuestra interior nos llevaría, desde un punto de vista de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, dos grandes místicos españoles, bueno, pero siguiendo evidentemente sendas de una creencia monoteísta, en principio, pero sí que le lleva a la expresión máxima de la divinidad, que es encontrarse con lo eterno, con lo amado, con lo profundo. Y eso lo logran en su propio interior a través de esas vías místicas, ¿no? Pero también lo podemos ver en los sufíes. También los podemos ver en la búsqueda en los padres del desierto hacia el siglo II, III, IV, tanto en Siria como en Egipto, ¿no? Entonces había cierta negación del yo, del cuerpo, del demonio, el mundo, la carne, etcétera. Y entonces pasaban por estados de una terrible y tremenda abnegación, disciplina, tapas, austeridades, sacrificios, que obviamente
eso se va transformando. Lo mismo ocurre en la India, en principio, ¿no? A través de ese ascetismo brutal, donde se trata de negar aquello que no es el yo en favor de una búsqueda interna, ¿no? Pero sin embargo hay filosofías mucho más sofisticadas que las podemos encontrar, digamos, en las Upanishads, ¿no? Las Upanishads indias. Y ahí le van llevando a uno poco a poco, primero a través de la especulación, que no solamente es la filosofía que puede comprender el mundo occidental, que de alguna forma se coloniza y se piensa que no existen otras filosofías, pero sí existen aquellas filosofías que van más allá de los tres estados de conciencia habituales: sueño, vigilia y sueño profundo. Y se acerca a un estado que denominan más allá de la conciencia. ¿Sí? Un viaje, somos viajeros en dirección a la obtención de un estado que nos lleva más allá de lo que el ser humano se expresa en el mundo común y habitual, es decir, en el mundo de la mente, de los sentidos y del cuerpo. Y en estos Upanishads ahí había, hacia el siglo VIII, antes de la era común, una especie de competición que se llamaba de Brahmadya Competition, en este caso. Y se trataba de reunir a muchos rishis y grandes eruditos de las diferentes filosofías. Y aquel que vencía era aquel que de alguna forma sometía a todos los demás a un estado de silencio profundo, lo cual venía a suponer que todas expresiones, todas explicaciones, todo aquello debatible era absolutamente innecesario, porque esa experiencia de ese yo con letras mayúsculas es tan inaprensible que no puede ser alcanzado por una serie de elementos que nos limitan. De ahí que en ese silencio está la búsqueda del alma, la experiencia de la divinidad. Ese estado del que la propia Biblia habla, ¿eh? Un estado que va más allá, digamos, de la dualidad, ¿no? Eh, el reino de los cielos está dentro de ti, por ejemplo, está en nuestro propio interior. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que son búsquedas que llevan al individuo a un estado de libertad personal. Ahora bien, cuando hay unas jerarquías determinadas que son los que marcan vías y caminos de creencia, quién es Dios, dónde está Dios, cómo lograrlo, etcétera, pues nos vamos perdiendo, sobre todo en las liturgias, que son algo maravilloso, que enaltece y eleva al individuo, pero no lo libera, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a encontrar con infinidad de sistemas filosóficos, ¿no? Pues monoteístas, monistas, politeístas, dualistas, etcétera. De ahí que entonces los seres humanos estemos en constante flujo de búsqueda que de alguna forma trata de descubrir algo que el ser humano está esperanzado en lograr. Si no lo logras en esta vida, pues supuestamente en la próxima, sabe Dios cómo y dónde, pues el ser humano proyecta un cielo acorde a las características de su mente y sus deseos, ¿no? Y se somete uno a un Dios que está en algún sitio, en algún lugar, pero también Dios envía demasiado sufrimiento a veces y poco amor. Y nosotros intentamos de plantearnos el amor entre nosotros con la finalidad de conseguir un propósito. Si uno nace en una época determinada y su vida acaba en una época determinada, por lo tanto, una cuestión finita que somos nosotros no puede tener a posteriori, después de la extinción física, la condición de lo infinito. Si hay algo infinito, ya lo es antes, ahora y después, lo es en todo momento. Por lo tanto, esta concepción de una infinitud post-mortem, pues la inmensa mayoría de las personas que reflexionan, piensan y buscan en el interior tienden a descartarla, ¿no? Así, evidentemente, otros muchos seguidores, porque todos necesitamos de cierta fe y cierta creencia, ¿no? Ya que estamos atrapados en la ambigüedad, en el misterio de la propia existencia,
Y no solamente esto, sí que estamos instalados en qué nos aguarda el futuro, ante lo incierto, ¿verdad? Lo incierto que forma parte también de nuestra vida. Entonces tenemos que someternos a la creencia a veces de algo para apoyarnos en ello y buscar cierta seguridad, al menos psicológicamente hablando. Pero hay otras personas que son muy valientes y tratan de indagar, ser viajeros del mundo interno y son los que llegan a estas conclusiones. Bien, todo esto para decir que uno de los métodos que nos ayudan a liberarnos de la esclavitud y de la ignorancia es esto que llamamos dhyana, zen, meditación, zazen, meditación trascendental, etcétera, ¿no? ¿Qué se pretende con todo ello? Se pretende impulsar al individuo hacia un estado de conocimiento que va más allá de la realidad cotidiana. Y en último extremo se llamaría samadhi, liberación, nirvana, satori, o como queramos decirlo, ¿no? Eso era la siguiente pregunta, ¿qué es para ti la liberación? Pero ya lo has, el ser un Jivamukti en este nivel de conciencia, pero lo has dibujado ya muy bien. Bueno, Jivamukti es un término que se concibe dentro del hinduismo, ¿no? Aquel que se libera en vida. Es decir, aquel que obtiene un estado de conciencia que va más allá de la conciencia individualizada y finita. Es como comentábamos antes, la ola la gota en el océano. Esa gota está compuesta de lo mismo que la totalidad del océano, pero está separada del océano. Cuando se fusiona con el océano, yo soy eso, yo soy uno, yo soy ese todo, yo soy ese océano. Es como el río, un río que va moviéndose en dirección hacia el mar donde desemboca. Y aquí hay dos cosas. Está eso que vamos a llamar la totalidad, que todavía lo soy, pero lo ignoro. Pero cuando el río penetra en el océano y forma parte del océano, ha perdido esa individualidad como río. Y entonces el río dice, yo soy tú eres yo soy eso, yo soy esa totalidad. Por lo tanto, ese movimiento sinuoso del río que le lleva de aquí para allá a lo largo de un recorrido determinado es el recorrido de nuestra vida. Yo soy el río, yo soy este agua, yo soy esto. Pero ¿hacia dónde transcurre el río? Hacia el océano. ¿Hacia dónde transcurre el individuo en esta búsqueda? Hacia ese océano interior, hacia lo más profundo, ¿sí? Hacia lo más sublime, hacia aquello que no tiene respuesta, ¿no? Todo aquello que sobrepasa todo entendimiento. Claro, por eso la pérdida de la identificación con la forma finita, el ego, cuanto más te identifiques ahí con y pierdas Más, la identificación con el océano, más menos que la consciente. pérdida, yo diría que más que la pérdida de la identificación es el darse cuenta de la identificación real de quién uno es. Sí, 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 sí. uno está embebido, estamos atrapados en todo ese tumulto mental, que esa cascada constante de pensamientos que se refleja en cada uno de nosotros, pero yo soy ese Dios que busco y tú eres ese Dios. La única realidad es que yo lo sé y tú no, dicen los grandes maestros, pero no significa que tú, que yo, no lo seamos. Simplemente lo ignoramos. En otras palabras, no es que uno tenga que llegar a convertirse en algo que no es, sino que uno sí lo es, ya lo es, y se despierta en su conciencia a esa realidad. De ahí que surjan esos famosos mantras vedánticos que aparecen en las Upanishads, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Tattva, así tú eres eso. Estos grandes Ujú. mahakyas, grandes frases, grandes sentencias, ¿no? Y a eso, de hecho, se refieren. Ahora bien, las vías o los caminos que existen son múltiples porque las características de los individuos también lo son.
Decía Swami Shivananda, de la misma manera que un mismo traje no sirve a personas de distinta contextura y complexión, cada cual requiere el suyo, así también cada uno busca una vía, un camino acorde a su tendencia, su inclinación, su búsqueda, su gusto, su carácter, etc. Y aquí surgen mares de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, Bhakti Yoga. Si una persona es de tendencia emocional, pues trata de canalizar esas emociones en forma de devoción en su búsqueda. Si una persona es muy activa, muy karma yogi, pues lleva a cabo acciones, simplemente que modifica su actitud y lo hace sin expectativa egoísta, ¿no? Pero todo esto, tomándolo con pinzas, tomándolo de manera que no pensemos que una mera expresión de algo significa que ya tiene que ser de tal manera. Este es un proceso de refinamiento, sé que lo vamos integrando en nuestra vida, que se va sutilizando y lleva su tiempo y su tiempo y su tiempo. Por lo tanto, hay que ir desprendiéndose de de ciertas cosas que son un peso para luego poder aligerar el paso en la vida y poder llegar mucho más rápidamente hacia lo que buscamos. Todos buscamos equilibrio, bienestar, alegría, salud, pero sin embargo parece ser que siempre se nos escapa. Es algo que está en un futuro, es algo que va a aparecer, es algo que va a surgir. Pero mañana surge algo y ya ese algo no me vale de mucho porque ya mi mente me lleva. Detrás de una ola viene otra ola, detrás de un deseo viene otro deseo y así sucesivamente. Y siguiendo con lo que estamos comentando, pues también hay personas que depende más de su intelecto, tienen otro tipo de capacidades, pues tratan de indagar de otra manera, ¿no? De buscar, de ahondar en esa búsqueda a través del intelecto, que sería un jnana yogi. Y luego aquellos que quieren centrar un poquito más la mente, controlarla, bueno, sería un raya yogi, y así sucesivamente. Y otros que quieren despertar esa energía interna, explorarla de otra manera y utilizar los recursos y mecanismos que el cuerpo tiene para que esa energía adormecida se despierte, y entonces se pueden utilizar métodos múltiples que aparecen en el yoga dentro del Hatha Yoga, ¿no? Eh, por lo tanto, hay una multiplicidad de vías, ¿no? De caminos. Se puede llegar a Santiago de Compostela por carretera, en helicóptero, hasta casi en barco a través del río Ulla, casi a Santiago, ¿no? Y caminando, en fin, que hay diversidad de caminos que llevan al centro de nuestra búsqueda, ¿no? En ese peregrinaje por medio de la vida. Obviamente, consideremos que hay personas que todo esto le interesa un bledo, ¿cómo no? Porque uno está en la vida de forma distinta y le agrada vivir de una forma determinada y hace lo imposible por buscar sensaciones que le aporten algo a su existencia, le den sentido, le den significado, y también todo eso es viable y factible. Lo que es inevitable en todos nosotros es la insatisfacción o cierto dolor o cierto sufrimiento, ¿no? Eso es inevitable. Todo el mundo huye de esto y por eso vamos en pos de algo muy determinado, ¿no? Tratamos de prestar atención a aquello que necesitamos, lo más inmediato, la comida, lo otro. Hay una serie de sensaciones que corresponden a la función del hemisferio izquierdo del cerebro y todo lo demás al derecho. Todo esto, como he dicho en alguna ocasión, las ideas que hay con respecto a las funciones cerebrales, hemisféricas, en estos últimos años ha ido cambiando por completo y las ideas y conceptos que antes teníamos, el derecho es más creativo, es más aquello, el izquierdo, todo eso va desapareciendo en el campo de la neurociencia. Y aprovecho para decirlo, y ahí tenemos al enorme experto Ian McChrist, un famoso neurocientífico de origen británico, ¿no? Mm. Toda esta sabiduría que es tan antigua
y hoy se vierte a todos nosotros mediante la felicidad está dentro de ti, el amor está dentro de ti, converger hacia el centro, lo que tú decías. Madana, te quería preguntar qué significa para ti estar presente. Pues no tengo que ir muy lejos. Me sitúo aquí ahora, en estos instantes, y dentro de mis posibilidades trato de encauzar toda mi atención hacia el momento presente que estamos viviendo. Pasado no existe, como el agua que pasa en un lugar determinado a través de un río, no vuelve a pasar por el mismo lugar. El futuro es inexistente. Por lo tanto, y este presente es ese instante en que ese futuro, de manera fugaz, se convierte en pasado. Pero todo es un producto de nuestra concepción configurada por nuestra mente. Por lo tanto, procuramos que la atención esté presente en las acciones que voy desarrollando día a día. Es decir, no voy conduciendo y pensando cuando llegue al sitio o me estoy duchando por la mañana y estoy pensando, ahora tengo que ir aquí a hacer aquello, lo otro, estoy comiendo y ya me sitúo no sé dónde. Es decir, desaparece mi vida del presente y entonces mi mente configura realidades futuras, dónde tengo que ir, a dónde voy, qué me ha pasado. Y entonces no vivo la vida en plenitud o con plenitud, que es aquello que me lleva a la conciencia, a la presencia de la acción, del hecho, del acontecimiento, de la vivencia, que me hace sentir muy a gusto y desprovee, por lo tanto, a la mente de unas olas mentales de pasado y futuro que son inexistentes y que lo único que hacen es venir a mi memoria para tratar de recordarme. Pero entonces pasa de larga, pasa por mí o pasan por mí tantísimas cosas desapercibidas porque mi mente no está atenta a percibirlas. Hace no mucho, en un programa de televisión, para mi extrañeza después, evidentemente, porque los valores y la interpretación que yo le doy a eso es diferente. Decían, visitar museos ayuda a controlar el estrés, la ansiedad y eliminar, sí, una serie de sensaciones de angustia y depresivas, ¿no? Y digo yo, ¿pero será posible? ¿Cómo se puede decir esto? Claro que si si a ti te gusta el arte, vas al Museo del Prado, te colocas delante de un cuadro de Velázquez o de Murillo o del Greco, de quien sea, evidentemente vas a estar quieto, vas a estar mirando fijamente. Tu atención va a ver el cuadro con todo detalle, color, forma, etcétera. Y la vida es como si se detuviese porque la mente está presente y tú estás ausente de todo lo demás. Tanto es así que alguien que te acompaña dice, hay que irse, pero tú no te enteras de que te dice nada, porque la mente está desconectada de esa otra realidad externa. Y eso te lleva a un grado, a esa persona en concreto, de una sensación de presencia, de bienestar, de relajación, de olvido de toda tribulación y preocupación o de cualquier otra actividad. Y eso es lo que hace que la mente se sienta en un estado de elevación y por lo tanto no hay estrés. Ahora, si le preguntamos a aquel otro que nos acompaña, está en la misma sala, el mismo cuadro, pero quiere irse cuanto antes porque no le interesa para nada, su mente está llena de inquietud. Por lo tanto, no es el museo ni el arte en sí, sino que es la actitud de la persona ante la circunstancia de aquello que le agrada, se siente inclinado a verlo y hay quietud, inmovilidad, hay un cambio en la presión sanguínea, hay una actividad distinta en el sistema nervioso autónomo, donde ya no hay el sistema nervioso simpático que nos lleva a la lucha, a la huida, al enfrentamiento o lo que fuere, está desconectado de nosotros y sí está activo el sistema nervioso parasimpático, que nos lleva a un estado de calma,
de quietud donde se modifican las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y todo lo demás. Por lo tanto, no es el objeto en sí mismo, sino la actitud del individuo ante ese objeto, lo que va a hacer que haya presencia. Por lo tanto, hay mucha inquietud, falta de quietud en la vida, porque hay desasosiego, falta de sosiego, y hay prisa y agitación, ¿sí? Y de ahí que busquemos como recurso a veces el yoga, la meditación, para que toda esa velocidad en la vida se paralice un poquito y me dé un respiro. Pero luego enseguida vuelvo a la vida frenética y busco estas técnicas o métodos como recurso porque lo necesito, porque ya no puedo más, porque vivo angustiado, porque vivo de tal o cual manera, pero quiero un momento de sosiego. Y te refugias ahí un ratito y vuelves de nuevo. Tendrás que darle más tiempos o tiempos más largos y prolongados si a esta especie de isla que buscas, que te da la quietud y la calma que ves que es efectivo para ti, pero enseguida te vuelcas de nuevo a esa vida frenética. Por lo tanto, revisa un poco ese tipo de vida que llevas, ¿sí? Para que la lleves a un ritmo un tanto distinto y al mismo tiempo prolonga este tipo de actividades que van a llevarte a modificar el nivel de tu conciencia y de tus estados cerebrales y en la medida en que vas despertando, te vas dando cuenta que al modificar esa actitud, la vida cobra un sentido distinto. Y eso lo vemos cuando uno enferma gravemente y dice, uy, ahora ya me doy cuenta que no tengo que estar en tantos sitios, ahora tengo que cuidar mi salud, tengo que hacer tantas cosas de manera diferentes y te ves obligado a modificar, por esas circunstancias, a modificar la actitud ante la vida. Por lo tanto, antes que te despidan, pide la cuenta. Ya lo haces tú, por ti, preferiblemente. Claro, pero bueno, bendito esa parte de calma, silencio, contemplación, meditación, pausa sagrada, que poco a poco, como una gotita, va horadando la piedra para que nos podamos abrir al presente, ¿no? Eh, Cuando decías que una persona, hay que ver los niveles que llegamos de no saber parar, cuando ir al museo significa estar en ese estado relajado. Y hablando de eso es muy interesante porque cuando hay personas que se focalizan tanto en lo que tienen que hacer, en lo que están haciendo, que no ven, como tú decías, que el otro está al lado y tiene prisa. Entonces, el estar presente es algo más que solamente focalizar absolutamente la atención en algo que te está dando placer o te está gustando, sino también en el momento presente con todos sus componentes, ¿verdad? Sí, no, es cierto, es cierto. O sea, no solamente, a ver, la vida no se trata de una gratificación constante y que todo contribuye a tu bienestar y que no haya sensaciones negativas. La vida es un todo. Está compuesto de aspectos agradables y desagradables y neutros, ¿no? Agradables, aquello que quiero, aquello que me gusta, aquello que me favorece, aquello que me hace sentir bien, desagradables, aquello que no quiero, aquello que rechazo, aquello hacia lo que siento aversión, hacia aquello que no me deja vivir tranquilo. Es como una piedra en el zapato, no te permite caminar libremente. Bueno, pues esta polaridad forma parte de nuestra vida. ¿Eh? Raga y duesa, lo que quiero y lo que no quiero, lo agradable y desagradable. Entonces, Ujú, inevitable, es inevitable. Voy a amar para siempre, quiero ser feliz para siempre. No, porque ya lo decía ya en el budismo, esas tres características de la existencia, la insatisfacción, nada es permanente, y la propia permanente de la mujer lo es, que dura 6 meses o un año, no dura más, ¿no? Por lo tanto, todo está sometido a la impermanencia, al cambio, todo es efímero. Sin embargo, la naturaleza de nuestra mente no nos lo permite ver con claridad, porque siempre hay un deseo que nos empuja que no, que esto tiene que ser para siempre, tiene que durar y no puede cambiar. Pero sin embargo, si reflexionamos un poco, todo está en constante cambio, en continuo flujo. Ahora mismo, tú y yo
La vida está cambiando, el cuerpo está cambiando, todo está cambiando. Muchas personas están falleciendo, otras están naciendo. Lo quieras o Mm, no lo quieras, es un flujo, el flujo de la vida, el flujo de nuestra existencia. Ahora, sí. por esa causa, los seres humanos nos apoyamos en el deseo. Buda decía, desear es sufrir, ¿no? Desear no es otra cosa que someterse a esa rueda continua de muertes y nacimientos, de una constante insatisfacción, ¿no? Cuando hablaba de las cuatro nobles verdades, ¿no? El sufrimiento, el origen del sufrimiento, la cesación del sufrimiento y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento, es el óctuple sendero, ¿no? Y para ello daba una serie de formas, fórmulas, métodos a seguir. Y eso nos llevaría, por último, a esa meditación vipassana, que significa visión cabal, ver con claridad, ver con lucidez, ver las cosas tal y como son y no como la mente nos la quiere hacer ver. Entonces, una toma de conciencia para salir de ese pozo de ignorancia en el que estamos atrapados e ir en pos de la luz o de el conocimiento, o es igual, o como queramos definirlo, ¿no? Por lo tanto, eso tiene suma importancia. ¿Y qué es eso que nos lo hace ver? Pues la condición de la búsqueda de la detención de dukkha, de esa insatisfacción, de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿eh? Dándonos cuenta que todo es anicca, ¿eh? Todo es pasajero, nada permanece, una sensación y otra sensación, y un momento y otro momento, ¿no? Bueno, y ahí nos llevaría a anatta, que es un término que es no ser, pero ya son concepciones más filosóficas, ¿no? Pero, por lo tanto, ¿cómo meditaríamos? Que es lo que luego tenemos que ver. Más adelante podemos acabar pues, con una breve meditación para aquellos que la quieran seguir. Simplemente apagan el vídeo, lo que fuere, y luego pueden darle continuidad a la meditación. Por lo tanto, insistiendo en lo que la meditación es, sí que tenemos que aclarar qué es la meditación, para qué meditar, cómo meditar, de qué forma hacerlo, por qué hacerlo de una forma u otra, y qué implica, e incluso qué obstáculos puede haber en la meditación. Volviendo por un momento a esas sensaciones, podemos distribuirlas o categorizarlas o calificarlas como sensaciones agradables, displacenteras o desagradables, y neutras, aquellas que no nos interesan. Pero no debemos dejar de lado otros muchos aspectos, como son la compasión, la regla de oro. No quieras hacer a otros aquello que no te gustaría que te hiciesen a ti, ¿sí? Lo que es la benevolencia, lo que es el amor y bondad. Todos estos aspectos también tienen que estar muy presentes en todo este tipo de comportamientos, de búsquedas, de métodos y de prácticas en los que nos podemos embarcar. Por lo tanto, hay múltiples elementos que apoyan la meditación para que uno integre todo ello y busque esa plenitud que no está en ningún otro lugar que nuestro propio interior. Recuerdo en India estos tres grandes vedantines modernos que hablaban de la no dualidad, tales como Nisargadatta Maharaj, como Punjaji y Ramesh Balsekar. Y en esas conversaciones todo es conciencia, todo es conciencia. Y tú eres esa conciencia. Pero es que ese yo, si hay conciencia, no existe, porque el yo Ujú. está atrapado en la dualidad de lo que tú crees ser. Se desvanece cuando te das cuenta que eres conciencia. Bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y esos planteamientos lo hacen de manera distinta a como apenas lo explicaba, pero sí se sabía que Ramana Maharshi
ese gran Jnana Yogi que vivía en Tiruvannamalai, en el sur de la India, que es una maravilla visitar ese lugar y ese ashram, ¿no? Entonces ahí tratas de beber de esa fuente cristalina también, ¿no? Em, y ahí es donde está, en esa belleza, cuando una persona alcanza, aunque sea una fracción de segundo, esa sensación interna se convierte en un ser totalmente cambiado. Ya la vida es igual de importante, pero su visión de la vida, estás en la vida de manera distinta. Llevando todo esto a una cita que aparece en la Bhagavad Gita, le pregunta a Arjuna, que nos representa a cada uno de nosotros, a Krishna, que es Dios, quien está impartiendo la enseñanza del Atman, del ser, de Brahman, del absoluto en ese diálogo. Y entonces Arjuna le pregunta, ¿pero quién es un sabio entre los hombres, Krishna? Y Krishna dice, aquel que tiene una mente equilibrada en la victoria y en la derrota, en el placer y en el dolor, en la alabanza y en la censura. Ese es un sabio entre los hombres. Es decir, aquel que está por encima de esa dualidad que nos compone dentro de estos estados psicofísicos o de identificación con el cuerpo y con la mente. De nuevo el camino de en medio, ¿verdad? Sí, sí, no hay que irse a extremos, pero pasa con todo. Si uno va a una clase de asanas o de práctica de yoga y ve a gente avanzada, alumnos avanzados o practicantes, yo quiero hacerlo, no, ¿eh? Tampoco, nunca voy a llegar a hacerlo. No haces nada, ni una cosa ni la otra, ¿eh? Eso, Buda habla muy bien del camino medio, porque se fue siempre a los extremos, ¿no? El extremo de ayunos prolongados, estando yo en Bodh Gaya, que es donde Buda alcanzó la iluminación en India, en Mahakala, una de las cuevas donde Buda meditaba, hay una representación de un Buda esquelético, dando a entender que llegaba a esos extremos, ¿no? De no comer solo un grano de arroz y todo lo demás. Y luego se entregó por completo a una vida disoluta y todo lo demás, y tampoco. Entonces se da cuenta que hay que ir a ese camino, ¿no? Camino medio. Ni te esfuerzas mucho en llegar a hacer asanas que todavía no estás preparado, ni dejas de hacer nada, porque entonces no llegas a ningún sitio. Acorde a tus necesidades, posibilidades, etcétera, vas haciendo la cosa. Y para ello necesitas que alguien de forma inteligente te guíe. Es como conducir un coche. Si vas a Inglaterra, tienes que ser inteligente y saber que no puedes conducir por la derecha, ¿no? Mm. Entonces, eso es muy importante también. Claro, estar presente y dejarse guiar. Madana, en este vídeo que quería darle un talante para las personas que se quieren acercar a la meditación, ¿qué papel juega la respiración al meditar? La respiración, primeramente, antes de llegar a la meditación, como es obvia, como es obvio, juega el papel más importante en nuestra existencia, que es darnos la vida. Si lo más importante en la vida no es ser feliz, lo más importante en la vida es respirar para luego llegar a ser feliz, ¿eh? Por lo tanto, vivir es respirar, respirar es vivir. Habitualmente respiramos bastante mal, porque respiramos con la parte superior de los pulmones y aprovechamos muy poco de las posibilidades que la respiración tiene. Con lo cual hay que aprender a respirar, que un día podemos dedicar un tiempo exclusivo a la respiración. Si respiramos habitualmente de manera automática, donde se va produciendo el impacto en la médula oblonga para que la respiración pues, sea no consciente, sino inconsciente y automática, pues podemos obtener unos 500 centímetros cúbicos de aire, de los cuales la mitad queda ahí represado en las vías respiratorias.
Pero si llevamos a cabo una respiración de gran amplitud, podemos llevar a cabo una respiración primero diafragmática abdominal, luego intercostal y torácica, luego clavicular, y todo eso va a suponer realmente integrar nuestro sistema más de 5 centímetros cúbicos, más de no, 5.000, que 5. De manera que llenamos los pulmones de vida, de energía, de oxígeno, y luego ese intercambio que hay de gases va dando lugar realmente a que con una respiración consciente ya actúe muy directamente sobre áreas de nuestro cerebro, con lo cual va a generar una reacción muy positiva y de manera muy integral en diferentes áreas y condiciones de nuestro cerebro, ¿no? Y al mismo tiempo va a incidir muy directamente sobre las emociones, por lo cual cuando una emoción se dispara y se disparan, por ende, por añadidura, otra infinidad de pensamientos. Por lo tanto, va a controlarse de alguna forma también la atención, la mente, y no va a estar tan agitada. Y luego la respiración no solamente la llevamos a cabo a nivel vertical, sino horizontal. A veces uno cree que inspira abdomen, pecho, parte alta, etcétera, pero sino que eso hay que expandirlo también para que sea también más horizontal, tenga mayor amplitud, mayor plenitud. Y ese masaje que el diafragma lleva a cabo sobre el hígado, órganos abdominales, sobre el propio corazón, etcétera, un masaje maravilloso que se va produciendo. Por lo tanto, a dónde queremos llegar aquí es que la respiración tiene múltiples beneficios en cuanto a la energía, poder respirar mejor, fatigarnos menos, tener mayor vitalidad. El 25% de oxígeno es requerido por el cerebro como mínimo y el resto va al resto de nuestro organismo. Para prestar atención se requiere energía, por lo tanto hay que oxigenar bien de nuevo el organismo. Hay que activar la circulación bien oxigenada para que vaya regando a los trillones de células que configuran nuestro sistema. Es como si tenemos un jardín y hay esas briznas de hierba, cuando las vamos regando, después de ser regadas, las vemos un césped brillante, lustroso, luminoso, ¿no? Pues con las células pasa exactamente igual. Y así ad infinito, ¿no? Por lo tanto, eso en cuanto a la respiración. Que todo el mundo, o cuando estamos enfadados, o irascibles, enseguida se refleja en la respiración. Cuando estamos tranquilos y sosegados, la respiración cambia su ritmo para darle a la mente un contenido de mayor calma, de mayor atención y todo lo demás. En cuanto a la meditación, bueno, ¿cómo meditamos? ¿No? ¿Te referías a esto? Sí, ¿qué papel juega la respiración dentro de la meditación? Que es obvio, estas preguntas son muy básicas, pero quería dedicar el vídeo pues a las personas que se plantean si meditar, en que ven que tienen la mente muy dispersa, que les es muy difícil y se acogen al bastón de la respiración y como seguía, y entonces tú les estás Ajá. dando una Permíteme, masterclass. permíteme decir que antes de llegar a la meditación, ¿m? Veamos dos o tres cosas previamente, ¿sí? Eh, si uno quiere ascender al Everest, puede ir por subir por la cara norte, sur, este, oeste, en fin. Y luego hay un campamento base, segundo, tercero, en fin, hasta que por último aparece el asalto a la cumbre ya, ¿no? Pues aquí por fases. ¿Qué es lo que favorece para la práctica de la meditación? Bueno, yo diría primero un ejercicio físico que es necesario, porque calma mucho el sistema nervioso y elimina estados de tensión y de estrés, ¿eh? Y luego, pues, pone en función o en funcionamiento una serie de sustancias, neurotransmisores, aceticolina, por ejemplo, ¿eh? Eh, lleva a cabo, pues, un estado de cierto equilibrio en base a serotonina, dopamina,
y otras muchas sustancias que se producen y rebaja, por lo tanto, el cortisol, y otras muchas hormonas y neurotransmisores que son los que provocan una estimulación continua del sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio físico es imprescindible, además para mantener toda la estructura de nuestro cuerpo en buenas condiciones, sea el que fuere. Pero yo también lo combinaría con las diferentes asanas, porque las posturas de yoga ejercen una enorme influencia en el bienestar tanto del cuerpo como de la mente, ya que ambos componentes están íntimamente ligados. Digamos que el cuerpo físico viene a ser la expresión material de la mente, por decirlo de alguna forma, pero todo aquello que concurre y que ocurre en el cuerpo va a tener su incidencia directamente en los estados emocionales, en los estados mentales, ¿no? Bien sea de manera positiva o bien negativa. Lo que pretendemos es que haya luz para que no haya oscuridad, que haya positividad. Eso es muy importante. Por lo tanto, decir que esas clases de asanas serían algo muy óptimo a considerar. Luego, ejercicios de respiración, de los muchos que hay, ¿sí? Porque van a producir estados de bienestar, de equilibrio, de satisfacción, de atención, de energía y tantas cosas más. También momentos determinados para que no haya un impulso continuado de acción, acción, movimiento, agitación, sino que hay que detener un poco y basemos esto en ciertos estados de relajación, ¿sí? Es como un vehículo que tiene una serie de componentes a considerar. Una batería, si no hay batería, el coche no funciona. ¿Qué es la Mm. batería? La respiración, ¿no? ¿Qué, qué es la gasolina o el gasoil? O incluso recargar el coche. Pues viene a ser el alimento, ¿eh? Lo que uno come, en eso se convierte, ¿eh? Deja que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida, decía Hipócrates. Entonces, el alimento, ¿verdad? Luego, todos los componentes del cuerpo bien engrasados, lubricados, que serían las asanas de yoga, en este caso. Luego, sistema de refrigeración, si el coche se nos quema, ¿no? ¿Qué sería? La relajación. Y un conductor inteligente, que viene a ser una filosofía de vida positiva, y luego ayudados y acompañados de estados de atención, de concentración y de meditación. Bien, ahora iremos a la meditación, por lo tanto. Me detengo por un momento por si quieres comentar algo o decir algo más para luego fijarnos, por último, en la meditación. Sí, tres cosas. Madanaguya tiene un centro en Vigo y donde imparte todo tipo de seminarios, clases de yoga, clases de meditación y lo podéis consultar, lo pondré luego al final abajo en el vídeo en www.yogasananda.com. También tenías un retiro ahora en Shanshensho, ¿no? ¿Podrías hablarnos de él? Y luego una pequeña cosita más, muy breve, y comenzamos con la meditación. Sí, bueno, nosotros llevamos muchos años eh, con la enseñanza del yoga y asimismo de cursos de formación de profesores de yoga, ¿no? Donde aplicamos aspectos prácticos, que es el Hatha Yoga, textos de Hatha Yoga, métodos diversos y estilos de Hatha Yoga, Iyengar Yoga, Astanga Yoga, Anusara Yoga, Vini Yoga, en fin, múltiples modelos o estilos de Hatha Yoga. Y asimismo, pues tenemos charlas, conferencias, encuentros, seminarios, donde al cual o a cuales o a los cuales más bien invitamos a todos los más grandes maestros que hay en nuestro país, ¿no? Bueno, la amistad que me une a Ramiro Calle desde hace muchos años, el gran maestro que es Vicente Merlo, el gran filósofo
y experto en budismo, que es Juan Arnau. Mark Singleton, uno de los grandes estudiosos del yoga, tanto medieval como el yoga antiguo y el yoga moderno. eh, Ruiz Calderón, profesor de Indología y de Estudios Asiáticos. Abraham Vélez, uno de los grandes expertos en budismo, que enseña en diferentes universidades en los Estados Unidos. Raquel Fernández, una gran profesora de filosofías indias y asimismo con varias publicaciones. En fin, que tratamos, Gopala, en fin, hay muchos nombres que se me quedan ahí en el tintero, Ujú. pero digamos que todos son grandes amigos. Agustín Paniker, en fin, grandes amigos y al mismo tiempo grandes colaboradores nuestros, ¿no? Y efectivamente, sí, el próximo encuentro que vamos a llevar a cabo será ahora 16, 17 y 18 de mayo, ¿m? En San Xenxo, esa famosa villa gallega, ¿eh? Un lugar que es un verdadero paraíso, ¿no? Bosque, el mar, las playas. Y luego llevando a cabo prácticas de yoga ese fin de semana, donde haremos paseos contemplativos, alguna charla, clases prácticas y bueno, vamos a compartir de alguna manera esos días que sin duda son un parón en nuestra vida, en lo cotidiano, en nuestras obligaciones profesionales, familiares o lo que fuere, y es una manera de dedicarse un poco a sí mismo, ¿no? De manera que todos somos necesarios en la vida, todos. ¿Y por qué digo esto? El médico es necesario, el psiquiatra es necesario, el psicólogo, etcétera, ¿no? Pero en este caso también nosotros a nivel individual somos imprescindibles con nosotros mismos. Y es bueno que no siempre entreguemos la salud al médico, la mente al psiquiatra o al psicólogo, el espíritu al cura y el futuro al vidente y nos quedamos sin nada. Bueno, pues en estos encuentros tratamos de recuperarnos un poco más a nosotros mismos, ¿eh? Lo cual va a dar lugar que haya un baño, en ese océano de bienestar que todos deseamos y que le vamos a dedicar un tiempo a mejorar el cuerpo, su estructura, sus funciones, su salud, ¿sí? A entender mejor nuestra mente, a hacer de la mente el mejor de los amigos y no un enemigo que nos robe la calma. Por lo tanto, estos encuentros es acercarnos, ¿eh? La antigua Grecia se iban acercando a diferentes templos en busca de la salud, del consejo y el bienestar. En la actualidad, estos encuentros de yoga pues también reflejan un poquito ese salir de lo cotidiano para acercarse a uno mismo, dedicarse un tiempo y luego salir renovados. Quiero también, en otro orden de cosas, mm, acordarme y recordar que Swami Satyananda, otro gran amigo, eh, que está al frente del Ashram en la provincia de Zamora, Kailas Ashram, y es uno de los grandes maestros en el mundo de habla hispana, una enorme experiencia, un gran conocimiento y al mismo tiempo un yogi genuino, el yoga tradicional, real, verdadero, y no un yoga del Circo del Sol y un tanto folclórico que a veces se practica y deja de ser genuino, ¿no? ¿Él va a estar presente? No en este en concreto, no, estará Vale. presente en un En próximo este concreto sí que estarás tú, ¿verdad? y estaré yo. Sí, Llevándolo. y en este en concreto, y estos grandes amigos y grandes expertos, tanto en el mundo de filosofía oriental como occidental, como la neurociencia contemplativa, en fin, pues sí que estarán presentes en un encuentro próximo que vamos a realizar, en este caso será en Vigo, y donde ahí habrá filosofía, habrá neurociencia, habrá estudios
de los beneficios de las prácticas meditativas, acorde a las últimas investigaciones que se llevan a cabo en ese terreno, en ese territorio, y luego prácticas diversas y charlas, en fin, que será de nuevo un encuentro hacia la alianza de saberes. Que será todo un lujo y el cual recomiendo, mm, vamos, no me sale la palabra. Sí, Realmente no, muy interesante. lo recomendamos, simplemente lo recomendamos. Bueno, decir que yo también aparezco como Blanca Flor, un nombre muy bonito, pero soy Anabel Cabrera, de Tu Pausa Sagrada. Me gustaría terminar antes de la meditación diciendo, Madana, ¿nos puedes contar un chiste, por favor? Un chiste, no, no creas que no es, no es no es el ámbito de mi conocimiento. Pero bueno, no un chiste. En una ocasión, Buda visita Nueva York y entonces va caminando por la Quinta Avenida y se acerca a un vendedor de perritos calientes y, en fin, otro tipo de alimentos. Tengamos en cuenta que en este caso vamos a decir que Buda era vegetariano. Y bueno, pide algo, pero a ser posible, que esté exento de cadáveres, digo de carne, perdón. Entonces, ve el vendedor, en fin, le da su perrito caliente y le pregunta a Buda, ¿cuánto es? Y bueno, $5. Buda tiene un billete de $20 y se lo entrega, obviamente, para pagarle al vendedor. Entonces Buda espera que le den la vuelta de ese dinero, el cambio que le corresponde, y comienza a comer su sándwich o su perrito caliente o lo que fuere, y lo come con calma, con plena atención, como le enseñaba, atento, presente, consciente. Pero ya transcurre cierto tiempo y bueno, el Buda aguarda pacientemente a que le devuelva el cambio. Pero ya habían pasado 15 minutos y nada de eso ocurría. Entonces el Buda se acerca al vendedor y le dice, oiga, por favor, ¿y el cambio? ¿No? A ver, ¿cambio? El vendedor se le queda mirando así muy seriamente, sí, y le dice, el cambio está en tu interior. Bueno, ¿ves esa energía tan bonita de Madana que cuenta chistes muy a menudo, por eso lo he sacado a relucir, y que rompe la seriedad y eh, de alguna forma de la meditación que puede ser todo en esta vida, ¿no? Y Madana cuando cuenta chistes y sonríe es muy luminoso. Así es que gracias, porque no sé si lo podría reproducir como tú, porque hay que nacer para eso, hay que nacer. Así es que cuando quieras, comenzamos con la meditación que tú, si quieres, propones. No lo sé, es nuevo para mí lo que me has dicho ahora. Todo el rato es nuevo porque vamos hablando, pero dime cómo quieres guiarla, qué quieres proponer. En una, en una ocasión había un leñador y ese leñador es muy devoto de su dios, de Shiva. Y todos los días repetía mantras, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Y él, claro, que quería pedirle a Dios, a su Dios personal, a su Ishta Devata, que le ayudara en cosas, ¿no? Pero un buen día, Shiva decide aparecérsele al leñador y le pregunta, ¿qué es lo que quieres? "Ah, mejorar mi vida un poco, toda mi vida trabajando, ya estoy en cierto grado de desesperación. Bueno, dime, vamos a hacer una cosa, te voy a enviar un genio y tú pídele a ese genio todo lo que quieras, ¿verdad? Y te lo va a conceder. Pero
con una condición. En el momento en que dejes de solicitarle algo, ese genio va a tener la prerrogativa incluso de acabar con tu vida. Dice, oh, bueno, no me importa porque tengo yo tantas y tantas cosas que pedir y tantos deseos por satisfacer. Parece el genio, dime, señor, ¿qué quieres? Bueno, quiero que me construyas una enorme cabaña para que yo pueda estar más plácidamente. Al cabo de unos minutos llega el genio y dice, ya está, ¿qué más? Bueno, ahora quiero que vayas al más grande de los pueblos y me abastezcas aquí con alimentos para el próximo mes. Ya está. Cabo de unos minutos. ¿Qué más? Ahora quiero que lleves noticias mías a mi familia que vive en aquel lugar tan lejano y que sepan de mí. Al cabo de un rato, bueno, ya está. ¿Qué más deseas? Y así un día y otro día. Hasta que un momento dado ya el hombre estaba tan agobiado que no sabía más qué decir o qué pedir. Pero en una de estas, que envía a uno de sus recados al genio, no lejos de donde le había construido esa enorme cabaña, había una cueva donde un yogi estaba meditando. Y él desde su casa, desde su cabaña, lo veía. Pero aprovechó ese instante que el genio no estaba para acercarse al yogi y contarle cuál era su problema. Me ocurre esto, estoy pidiendo, pero ahora ya el genio viene, ya me está sometiendo a un enorme estrés, ya no sé qué hacer y bueno, prácticamente mi vida está en peligro. Dice, no te preocupes, le dice el yogi, dile al genio que venga. Dice, genio, venga aquí, ¿qué más, señor? ¿Qué más? Rápido, porque si no ya sabes que tu vida está en peligro. Dile al genio, le dice el yogi, que vaya a buscar el árbol más alto que pueda encontrar, muy lejos. Allá va, trae un árbol enorme. ¿Qué más, señor? Dile al genio que lo plante ahí. Genio, plántalo ahí. Ahora, le dice el yogi al leñador, dile al genio que suba. Genio, sube. Dile que baje. Genio, baja. Dile que suba, sube. Baja. Manténlo así, sube, baja, sube, baja, sube. Cuando pasaron varias horas, el genio extenuado le dice al leñador, por favor, si me dejas en paz, yo también te dejaré a ti en paz. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto representa y simboliza e ilustra cuando nos sentamos a meditar en una postura determinada, lo que vamos a hacer sería o será observar la respiración, la entrada y la salida del aire. Genio sube, genio baja. Sube, desciende, asciende, asciende y desciende el aire. Y entonces llegará un momento determinado que a lo largo de la práctica meditativa, ese movimiento de subida y de bajada hará que ese genio, que es quiero esto, quiero aquello, ahora quiero ir aquí, ahora dame lo otro, dámelo. La mente llegará a un punto determinado, ¿eh? Que te dirá, si me dejas en paz, yo también te dejo en paz. ¿Eh? Y esa paz se logrará. Y ese yogi es el maestro que te va enseñando, el guru, aquel que elimina la oscuridad y te lleva a la luz. ¿Eh? Veamos cómo realizar la meditación. Lo primero es buscar una postura cómoda, que no haya rigidez en la misma y que podamos mantener el tronco erguido. ¿Mm? Puede ser en el suelo, puede ser sentado en una silla, puede ser incluso contra una pared. Es decir, busquemos aquello que nos sea cómodo a nosotros. No tenemos por qué sufrir innecesariamente una postura que nos somete a un gran estrés, ¿no? Así que eso es importante. Luego, viene a ser importante en esa posición que no se comprima. Tengamos en cuenta que cuando escribimos en el ordenador, estamos sentados, ¿sí? El cuerpo se comprime y se comprime el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, y hay un impedimento en su movimiento. Las costillas asimismo se comprimen. De ahí que sea necesario modificar la postura, pero sin tensión, ¿ok? Dentro de nuestras posibilidades,
Y asimismo hay que considerar que cuando estamos inquietos, desasosegados, preocupados o con cierta angustia, ¿eh? ¿Sí? Angustia que proviene de angosto, de lo estrecho, la mente se estrecha en su manera, se reduce en su forma de pensar y nos lleva a esos patrones de pensamiento negativos. Lo que pretendemos es que cuando estamos contentos, notar cómo se modifica el cuerpo, se expande, hay otra actividad corporal. Pues esa posición corporal lleva a la mente también a otro estado distinto. De ahí que intentemos mantener el cuello alargado, ¿sí? La barbilla más o menos paralela al suelo, el tronco erguido y las piernas cruzadas o apoyadas en el suelo si estamos sentados en una silla. Y lo primero que hacemos es tomar conciencia del cuerpo. Noto cómo estoy sentado, noto los apoyos que tengo, recorro mi cuerpo, tomo conciencia y lo relajo de arriba a abajo. Ahora, mi actitud va a ser una actitud de entrega a aquello que voy a realizar, que voy a llevar a cabo, ¿sí? Y para que eso ocurra, sé que voy a estar ahí 15 minutos más o menos, o 20, el tiempo que para mí sea factible, que a lo largo de una práctica continuada lo puedo ir incrementando a media hora, 45 minutos, una hora, pero es importante llevar a cabo la meditación de manera diaria para que se vaya configurando en un hábito positivo, que se vaya arraigando en nosotros y entonces nos vaya ayudando a transformarnos. Por lo Voy a tanto, colocar, voy a colocar una alarma, ¿te parece? O si quieres, cortas el vídeo cuando tú desees. vamos bien, sí. Entonces mantenemos esa postura estable y tenemos en cuenta una mente receptiva ante todo aquello que surja, que aparezca, tanto del mundo exterior como en la conciencia de mi propia mente o de mi propio cuerpo. Es decir, no rechazo nada, ¿sí? Sino que mantengo la mente receptiva, hay receptividad. La otra cuestión es aceptar todo lo que ocurra. Yo no pretendo controlar nada, modificar nada, alterar nada, ¿m? Porque eso me llevará a un estado de reactividad, me llevaría a un estado de identificación continua y de estar juzgando. Y, sin embargo, la actitud a considerar es la actitud de un observador, momento a momento. Así que, ¿sí? Una mente receptiva, una mente que acepta, una mente que investiga. Seamos, por lo tanto, más científicos que investigan lo que está ocurriendo que una especie de juez de guardia en nuestra mente que lo juzga todo. Esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me gusta, esto me desagrada, etc. ¿Eh? Todos esos procesos mentales que se van dando, los acepto y los observo como si fueran nubes que van apareciendo, moviéndose, modificándose, cambiando y pasando. Nubes que surgen, están un rato, los observo y luego van cambiando y van pasando. ¿Sí? Es un poco como el espacio, hay nubes, hay lluvia, hay viento, hay nieve, pero el espacio no se ve afectado por todos esos componentes. La mente igual, la conciencia con letras mayúsculas no se ve afectada. Simplemente lo que impide ver esa conciencia y darnos cuenta de ella son todas esas modificaciones mentales, esos britis, esas identificaciones. Yo soy esto, yo soy aquello, yo estoy descontento, estoy insatisfecho, quiero esto, quiero aquello. Eso lo aceptamos porque forma parte de nuestra psique, de nuestra relación con todo ello. Es la relación de un observador.
Y me voy a apoyar, puesto que la mente es como un pájaro que vuela de aquí para allá, pero a veces necesita de una rama a la que posarse para recuperarse. Y ahí, ese anclaje, ese apoyo, viene a ser la respiración, que voy a observar momento a momento. Cuando se produce la inspiración de manera tranquila, suave y automática, observo la entrada del aire por las fosas nasales, el movimiento del aire al entrar, el roce del aire al entrar. Cuando se produce la expulsión del aire, noto la salida del aire por las fosas nasales, el movimiento y el roce del aire al salir. Momento a momento. Noto el impacto del aire en las fosas nasales, el movimiento del aire al entrar. Mi mente está presente. Noto el movimiento del aire al salir. Mi mente está presente. Momento a momento. ¿Significa esto que la mente siempre va a estar presente ahí? No, porque la naturaleza de la propia mente me va a llevar a recuerdos del pasado, a sensaciones, a deseos, a planes de futuro. La mente cumple con su función, que es esta. Y nosotros, ante todo ese movimiento, ante toda esa agitación, ante toda esa marejada mental, lo observamos, como cuando nos sentamos a orillas de un río y contemplamos cómo desciende y se mueve el río, siendo observadores, ¿no?, de ese proceso. También lo somos, de los estados de la mente y asimismo de las sensaciones del cuerpo: presión, tensión, hormigueo, picor, acartonamiento, lo que fuere. Lo observo. Y cuando me doy cuenta que mi mente está instalada en identificarse con los pensamientos que me alejan de la atención de la respiración, soy consciente de ello, me doy cuenta de ello, tomo nota de ello e invito a que la mente pacientemente vuelva a la respiración para ser observada. Una vez y otra vez y así pacientemente. ¿Mm? Así que ahora, durante un momento, siguiendo estas instrucciones, nos quedamos aquí en quietud, en soledad, y dejamos que la meditación nos ayude a ir profundizando en nuestro interior. Cuerpo relajado, la mente atenta y presente en la respiración. No busco el cambiar nada, no busco en controlar nada, solo observo. Y cuando la mente se aleje de ese punto de atención, observo los pensamientos que aparecen, en vez de estar reaccionando ante ellos y juzgándolos, y vuelve mi atención a la respiración y a las sensaciones que puedan surgir en mi cuerpo. Ahora lo que haremos, si os apetece, le podéis dar continuidad a la meditación en cualquier momento que lo deseéis, siguiendo estas sencillas instrucciones. Seguro que van a ayudaros enormemente a entender mucho mejor el funcionamiento de la mente y poco a poco a explorar ese mundo interno que realmente, cuando penetramos en él, nos llena de ananda o de dicha y de calma y de conocimiento. Om Namah
Shiva. Entonces pueden continuar con la meditación cuando lo deseen.